íbamos por la Alameda, me fue a bajar al colegio y quedamos parados al frente de la calle de Nueva York. Le dije, oye, por decir algo, ¿ah? Qué bonita esa calle. Y mi padre, ¿te gusta la arquitectura? Me dijo. Entonces yo le dije, por decir algo, ¿ah? Sí, le dije. Y empezó a hablar de Enrique que iba a ser arquitecto, proyectar. Ese es mi hobby. Hay un dicho de origen chino que dice, dedícate a lo que te gusta y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Los materiales de construcción existen, ¿no es cierto? Pero son artificiales la gran mayoría. Pero tenemos que tratar como materiales de construcción también el agua, la luz, la vegetación. Son materiales de construcción también. El dueño del consorcio en esa época era un banco norteamericano, el Bank Trust. Y vamos a Nueva York a mostrárselo al directorio. Y ahí fíjate que les gustó. Encontraron innovativo, y hace distinto, que no iba a pasar de moda. La vegetación nunca pasa de moda. Po. Yo todos los proyectos los comienzo o dibujando o haciendo croquis rápido. A mí no me interesa, básicamente cuando comienzo, que se vean bonitos los dibujos. ¿Verdad? Le puso bienestancia. Significa como varias cosas al mismo tiempo. Llegar a una parte de decir, qué bien me siento, qué cómodo estoy, qué agradable estoy. Esa es la esencia de la arquitectura. Estoy seguro que esta conversación va a ser muy interesante. Estoy con un arquitecto y magíster en planificación urbana de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Premio Nacional de Arquitectura del año 2010. Su obra y pensamiento ha sido publicado en distintos países y fue uno de los pioneros en hablar de sustentabilidad en Sudamérica. Bienvenida al podcast, Enrique Brown. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, es un honor que estés acá y estoy seguro que esta conversación va a estar muy interesante. Lo primero, preguntarte cómo fue tu vínculo, tu amor con la arquitectura, cómo nació, cómo se gestó. Mira, por suerte, porque, mira, yo soy de una familia de ingenieros. Yo tengo abuelo ingeniero, padre ingeniero, 3 hermanos ingenieros. Entonces, era una familia de ingenieros, ¿me entiendes? Bueno, y una vez mi padre cuando estaba en el colegio, pero ya estaba bastante avanzado en el colegio, eh, íbamos por la Alameda, me fue a bajar al colegio y quedamos parados al frente de la calle de Nueva York. Entonces yo a esa hora, que era un cuarto a las 8 de la mañana, que se ya me dormido, así, los dos me dormidos, eh, le dije, uy, por decir algo, ¿ah? Qué bonita esa calle. En realidad, la calle de Nueva York, que es súper bonita, termina en el edificio Aristía, ahí, que es muy, como icónico la imagen, digamos. Y qué, qué bonita esta calle. Y mi padre, ¿te gusta la arquitectura? Me dijo. Entonces yo le dije, por decir algo, ¿ah? Sí, le dije. Y empezó a hablar de Enrique que iba a ser arquitecto. Mi padre fue feliz en el fondo porque tenía uno distinto, Claro. entonces no fue ingeniero. Eh, bueno, y me metí a arquitectura. Me metí a arquitectura. Y el decano era Sergio Larraín, arquitectura en la Católica. Sergio Larraín. Y bueno, entré en la Católica y mira, los 2 primeros meses no cachaba mucho, ¿eh? De qué se trataba. Porque hacía unas clases de plástica, Tito Vivonca, que eran unas clases, bueno, como que no cachaba bien. Oye, y a los 2 meses, ¡pum! Como que se me abrió el cerebro. Oye, me enamoré de la profesión y me encantó. Y desde ese día le doy gracias a Dios de haber estudiado arquitectura, realmente, porque en mi gran compañía, oye, o sea, para mí proyectar, te estoy diciendo, no hacer otras cosas, pero proyectar es mi hobby, es mi hobby. Entonces, hay un dicho de origen chino que dice, dedícate a lo que te gusta y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Yo en realidad viajo, por ejemplo, viendo arquitectura, no- leo arquitectura, no sé, me apasiona, ¿eh? Entonces, Espectacular. qué suerte de tener eso, ¿eh? Y le doy gracias a Dios por eso. Leía Bueno, le doy gracias a Dios también por mi familia, mi señora actual y qué sé yo, pero yo creo que, claro,
llegar a un punto de disfrutar lo que uno también, o sea, disfrutar como, Es mi hobby. claro, que el Trabajar en el trabajo pasa a hobby, ser hobby, o sea, claro. Es uno como, prácticamente no trabaja, lo disfruta como claro, es a diario. como la gente que le gusta hacer windsurf, te fijas tú bueno, no es un trabajo, es una entretención. Exacto. Entonces, bueno, eso. Probablemente uno se mete más y logra más profundidad en las Mm, cosas. mm. el- no hay fricción, sino al contrario, disfruta el proceso. Además, fíjate que yo tengo, porque todos los videos, todos los proyectos tienen que tener como una idea o un conjunto de ideas matrices, ¿me entiendes tú? Como una columna vertebral, así. Claro. Pero entonces uno parte por aproximaciones sucesivas, pero de repente, ¡pum! Dice, oye, hay una cuestión de, cuando está bien, cuando lo juntaste con esa columna vertebral, como te decía, oye, me viene no una cosa intelectual, me viene una cosa en el estómago, de una sensación de alivio en el estómago, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, sé que está bien. Cuando llega a Es- la idea así claro, de en eso, proyecto, al claro, corazón. en eso sé que es por el estómago, sí, es una sensación física, fíjate. Leí en tu biografía que fuiste, si no me equivoco, la primera generación en llegar a lo contador en la Católica. Sí, fue el primer curso que llevó, o sea, el primero de Cuando, los cuando era solo la cuando, casona. cuando se abrió nomás. Ah, Recién, o sea, cuando se abrió el primer año llegué yo, y fue el año 1960. Ahí fue. Y fue comprada por Sergio Larraín. Y fíjate que era una oportunidad fantástica, porque Sergio Larraín encontró esta casa, el comendador, que es tan bonita, tú la conoces, ¿no es sí. cierto? Es tan bonita y tiene tanto que ver con lo que es nuestro pasado rural, ¿no? ¿Ya? Eh, bueno, pero él le ofreció a la católica comprarse todo Perú al día norte, que no había nada en Perú Claro, al día norte. un cerro. Todo Perú al día norte, que era el mismo fondo de donde estaba lo contador, eh, para tener un campus, otro campus, porque no cabía la católica allá donde Claro. estaba. Y fíjate que le dijeron que no. Entonces él se compró la casa del administrador y otros terrenos Ah, más para hacerle casa a sus hijos. Pero bueno, ahora ha empezado a crecer la escuela, está comprando más cosas, qué sé yo. Pero imagínate lo fantástico que habría sido que todo Pedro al Día Norte hubiera sido claro, hubiera un sido en la campus escuela de en arquitectura, arte. arte, diseño. Mm. Oye, con el cerro al lado, habría, habría sido notable, pero bueno, esas oportunidades que se pierden. Y estudiar en lo contador te marcó también en tu posterior proceso del ejercicio de la profesión. Sí. ¿En qué cosas te marcaron y por qué fue importante ese proceso para ti, estudiar en ese lugar? Mira, hay una cosa del lugar físico primero. El lugar físico eh, tenía todo lo que tiene una casa de campo. Entonces son como nuestros pasados rurales. Y en esa época, yo creo que ahora ya se ha ido perdiendo un poco, pero Chile era muy de mentalidad muy rural. Estamos hablando de hace más de Claro, 60 años, po, 60 años. claro. Eh, Entonces, por ejemplo, no pasaba lo que pasaba en Buenos Aires. Yo iba a Buenos Aires y me sorprendía. Oía a la gente en las calles tomando café, qué sé yo, conversando. El living de la casa era la ciudad, digamos. Mientras que aquí no, aquí se invitaba a la casa. Tú no invitabas a, tú no invitabas a un restaurante o no, invitabas a la casa. Y yo me acuerdo de mi padre, a todos los personas que convidaba, las convidaba a la casa también. Entonces, eh, no sé, hay una cuestión rural que venía muy fuerte. Bueno, y eso era un lugar que era con mucho verde, con agua, con noria, con corredores, con parrones, toda esa, toda esa
toda esa arquitectura que está tan rodeada de vegetación y de naturaleza, oye, Claro. porque entonces eso me influyó mucho. Por otro lado, mi padre tenía un campo, que como campo era re malo, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por Porque qué? era de secano y Ah, al lado cerca del mar. Cerca del no mar. podía producir nada. No, plantó árboles, Claro. porque era lo único que te podía plantar, ¿me Mm. entiendes? Plantó árboles. Pero tenía una vista preciosa a toda la costa. La vista era maravillosa. Y nosotros teníamos caballo. Yo cuando chico tenía caballo. Ahora mi caballo, cada hermano tenía un caballo. Éramos 7 hermanos, ¿eh? Y cada uno tenía un caballo. Y, oye, entonces íbamos a la playa a caballo. eh, y estaba lleno de quebradas también, y quebradas muy lindas, oye. Entonces, eran las vacaciones. Entonces, pero las vacaciones eran como el mundo ideal, porque uno no tenía ninguna obligación, no tenía nada, y además hacía toda esta vida. Entonces, yo de esta parte rural quedé muy impregnado, digamos, no sé si la palabra, pero sí, Eso estuvo presente siempre después en tu carrera. en mi carrera, sí, Y el parrón, que era algo que también sí, lo he escuchado que fue muy importantes, importante para ti en tu sí, proceso. ¿Por qué sí. el parrón te marcó? Y eso después, ¿por qué lo fuiste trabajando? Mira, porque pasa lo siguiente, la vida urbana en general sucede dentro de las casas. Bueno, a veces tiene un jardincito, un jardín, que son chicos los jardines. Bueno, pero adentro de las casas, sobre todo, se desarrolla, mientras que en las casas de campo y la vida rural, el, el, la antigua estoy hablando yo, el- dependía de la estación. Por ejemplo, tú almorzabas ahí debajo del parrón o en el corredor, conversabas en el corredor, por ejemplo, era como una sala de estar en los corredores al exterior, digamos. Claro. Y bajo los parrones tú almorzabas y era rico en el verano, era fresco, con la uva encima, qué sé yo. Tenía, no sé, bueno, todo eso me marcó y me acercó mucho a esta cosa, a esta relación entre la, entre la arquitectura y la naturaleza. Esta mezcla entre arquitectura y naturaleza me parece pero fundamental, ¿verdad? Entonces, yo creo que los materiales de construcción existen, ¿no es cierto? Pero son artificiales la gran mayoría. Pero tenemos que tratar como materiales de construcción también, oye, el agua, la luz, la vegetación, son materiales de construcción también. Y de hecho yo he tratado de ocuparlo en la arquitectura. Entonces me adelanté, pero por gusto, por un gusto, ¿me entiendes tú? Que no era algo pensado, ni mucho menos. Pero yo creo que llegué, esto de la arquitectura sustentable, cuando llegó, yo estaba metido en la cuestión ya, porque Era como algo que lo traías dentro ya dentro. muchos años. Claro. Y sobre todo una visión como estética de eso también, ¿eh? Claro. Una visión estética, pero también una sensación de confort personal, de comodidad personal. Sí. Y en ese proceso de estudiar, después titularte ya como arquitecto, ejercer, ¿hubo alguna obra que te haya marcado de arquitectura como diciendo esto es algo que me emociona o esta obra me gustaría yo a futuro desarrollar? ¿Hubo alguna arquitectura que te marcara en tu Ah, formación? tú dices, arquitectura no hecha por mí, dio por Claro, otro. claro, como cuando te estabas Mira, formando, algún espacio que te haya marcado. s- eh, buena pregunta, ¿eh? Estoy acordando en este momento. Eh, Mira, me pasó una cosa muy rara, porque claro, nuestra escuela era totalmente corbusiana, y Bauhaus, pero sobre todo corbusiana, ¿eh?
Entonces había un amor por Le Corbusier salvaje. Pero tenía esa cosa, Le Corbusier tenía esta cosa que era como, ¿cómo te explico? Como moral. Le ponía una carga moral a sus planteamientos, ¿me entiendes? Y esa era la fuerza de sus discusiones, porque encontraba que, por ejemplo, los estilos antiguos eran una mentira y los otros, ¿me entiendes? Pero estaban cargados de con una cosa moral. Eh, bueno, entonces, si bien yo estaba dentro del espíritu de la escuela también, o sea, la escuela es pero sin embargo, tuve un compañero de curso, había un compañero de curso que era haitiano, totalmente haitiano, hacía un proyecto haitiano, no, haitiano que... Y me llamaba la atención a mí por lo raro, por lo distinto, ¿eh? Pero después llegué o sea, si tú me preguntas hoy día quién es más importante, Wright o para mí, digamos, ¿me entiendes? Tú, Wright o Le Corbusier, Wright lejos, lejos. Y Alto también, Alto, el otro hombre importante. Además, había una cosa que era muy buena, ¿ya? Que era esto de, siempre se hablaba en la arquitectura del siglo XX del espíritu de la época. Y el espíritu de la época era la industrialización, ¿no es cierto? Eran las máquinas, eran, qué sé yo, etcétera. Desde Chaplin con sus tiempos modernos, etc. Bueno, era la industrialización. Y bueno, eso, eso ha cambiado ahora, gracias a Dios ha cambiado, porque ya pasó esa época, ya pasó ella. Entonces, hoy día estamos en una época que es como mucho más, o sea, que es eh, una época, no sé cómo llamarle, digital o de inteligencia artificial, no sé cómo llamarle, pero y tampoco sé a dónde va a terminar, ¿me entiendes tú? Claro. Pero eso va junto con una preocupación ambiental, porque la preocupación ambiental existe y yo creo que es positivo que exista. Y entonces, esto de estar en el espíritu de la época, por un lado, y por otro lado también vivíamos en Chile, que Chile tiene una cierta característica, y como te decía, yo encontraba que tenía un pasado rural muy fuerte. Entonces, eh, estar en el espíritu de la época, pero al mismo tiempo estar en el espíritu del lugar, del lugar donde eh, no sé, esas dos cosas me importaban, ¿eh? Me importaban. O sea, Y después cuando saliste de la universidad, ¿cómo fueron esos primeros años de ejercer, de mucho oficio, de aprender? sí, mira, yo trabajé con otro arquitecto solamente 6 meses. Después siempre trabajé solo, pero, o sea, independiente, digamos. No solo, pero independiente. Los primeros proyectos, obviamente, eh, fueron encargados por parientes de uno, po, sí, que Claro. eran los clientes más Sí, cercanos. po. Po. Entonces, por dos hermanos que me encargaron unas casas en la calle Charles Hamilton, en un terreno con frutales, con perales. Y entonces yo dije, por qué voy a partir? ¿Para qué parto con la planta, la casa? ¿Me entiendes tú? Voy a partir por un sistema de parrones. De parrones que eran de ladrillo, con ladrillos puestos así y así, ¿no es cierto? Eso, eran industriales los ladrillos, eran estos que tienen dos hoyos cada uno Ah, a cada lado. ya. Entonces metía ahí 4 fierros y quedaba, y arriba madera. Entonces, ese sistema de barrones que se metiera entre medio de los árboles existentes, que estaban plantados a 6 metros. Entonces, toda la modulación de la casa era a 3 metros para poderme. Bueno. Y
después meto la casa adentro de los parrones. Y entonces la casa, mi hermano al comienzo eran muy jóvenes, no podían empacar una casa muy cara ni muy grande, pero después podía crecer debajo de los parrones y no se iba a notar porque iba a mantener la característica que tenía al comienzo. ¿Me entiendes? Entonces, de hecho, las casas crecieron al doble y no pasó nada. Se seguía la casa bien, ¿te fijas tú? Y según me cuentan mi hermano, mis nietos también que vivieron ahí, eh, tienen muy buenos recuerdos de la casa. Las casas, bueno, la cuestión inmobiliaria, el auge inmobiliario arrasó después con, con toda la zona de Vitacura, Las Condes, qué sé yo, sobre todo Las Condes. eh, eh, pero bueno, las casas se demolieron y hicieron unos edificios. Pero les costó harto, tanto que conservaron cosas de la casa para hacerse otras casas en el sur. Conservaron, por ejemplo, los ventanales, Buenísimo. entonces, Ese fue como la primera casa que las primeras casas. pudiste, Mm. pudiste Y como... sí, esta fusión entre arquitectura y vegetación, y Claro, arquitectura y naturaleza, en claro. realidad. Y bueno, tuve la suerte de que me gané el primer premio en una bienal de arquitectura con las casas, entonces eso me dio impulso como arquitecto, te fijas tú. Y Es, mirando como esa primera aproximación, eh, me imagino que también venía muy cargada por las cosas que a ti te interesaban, tus intereses, y esos intereses también se vieron reflejados en la obra, y ahí partiste probablemente con el énfasis en el tema de la vegetación, lo que hablábamos recién. Entonces, tú qué, para los arquitectos que nos están escuchando, ¿cómo piensas tú que un arquitecto debería enfrentarse a un proyecto? Lo primero que debería tomar en consideración. mira, que los materiales naturales son materiales de construcción. Eso. Pero estoy hablando no solo de la vegetación, estoy hablando del agua, estoy hablando del aire, estoy hablando de las brisas, o sea, o de las corrientes de aire, eh, por ejemplo, hay un arquitecto muy bueno que era el predilecto de, de Niemeyer, que se llamaba Lelé. Y Lelé hacía hospitales en Brasil. Y le desarrollaba los proyectos de Niemeyer. Ahí dejaba así después entregaba proyectos a Lelé. Y, pero él hacía hospitales. Y los hospitales, fíjate que eran en una zona que es tropical, po, eran enteramente o casi enteramente, oye, eh, enfriado, o sea, refrescado eh, por, por tomas de aire, por tomas de aire, con ese notable. Entonces las tomas de aire y la brisa que se producía dentro del- de los hospitales era un material de construcción, pues Claro, era como usar aire acondicionado, ¿me entiendes claro. tú? Es fantástico. Bueno, Pensar, después yo hice, por ejemplo, yo hice unos proyectos con agua. El agua es de trabajar, eso es difícil de trabajar, porque pero se filtra, hay una serie de problemas, pero tiene cosas notables, pues. Entonces, hice unos proyectos que no se han construido, ¿ah? No se construyeron, pero eran unas, unos edificios que subían y tenían, por un lado tenían unas cascadas suaves de agua, y al centro del edificio que se angostaban, caía una cascada de agua, oye, de 80 pisos de altura. ¿Eh? Bueno, habría sido para la ciudad un, un- un aire fresco. claro. La isla de calor, Mm, reemplazarla por una isla de bienestar, ¿ya? Y además el ruido se relaja. te relaja y hice varios edificios. Pero claro, yo veo la dificultad todavía no abandono el deseo de usar más el agua, ¿eh? Pero he usado poco. Pero así con otros materiales naturales.
Hay un proyecto, bueno, emblemático que todos lo conocemos, que es el edificio El Consorcio, que se construyó en 1990, habló de sustentabilidad cuando casi nadie hablaba. ¿Cómo fue ese proceso y esa historia para llegar a ese diseño tan vigente que al día de hoy sigue a Mm, muchos mm. inspirando? Mira, el asunto fue que el terreno era muy alargado, que en la calle del Bosque, muy alargado, pero no tan ancho. Entonces era un proyecto largo. Entonces, primero iba a hacer una construcción, pero no iba a ser una como era angosto, no podía ser una construcción de demasiada altura. Entonces lo primero que hicimos, este edificio lo hicimos con Borja Huidobro. Eh, pero la primera decisión fue hacer un edificio que fuera de la altura de los edificios que estaban al lado. Eso fue lo primero. Pero después, el sol el sol que más eh, eh, influye en las construcciones y que más molesta en realidad es el sol poniente. ¿Ya? Claro. El sol poniente porque entra horizontal, entonces no hay cómo pararlo. ¿Eh? Entonces, a mí se me ocurrió, y si hacemos yo había hecho unas pérgolas en una casa que tenía, una casa mía, que era unas pérgolas altas. Y después había hecho, el taller mío estaba separado con un metro 40 más o menos. Eh, no hacer esto de la piel, hacer una piel vegetal, pero sea una doble piel vegetal, o sea, no sea pegado, ¿me entiendes? Claro. Adscrito. Porque pegado, claro, te dicen a ti que es perfectamente posible usar eh, un sistema hidropónico para alimentar las plantas y qué sé yo. Pero resulta que al final siempre terminan fregados eso, terminan fregados. Mientras que las plantas quedan libres, están a un metro, a un metro 40 en el consorcio, por lo menos y la mayoría de lo que he hecho, a un metro 40 de la otra fachada del edificio, de la- del interior. Entonces, por ahí puede caminar gente, entre medio. Entonces, el consorcio está dividido no podía ser una cosa de un solo tramo, porque eso tenía que tener jardinera entre medio, entonces se va retranqueando un poco. Y primero tenía 4 pisos, la altura de la vegetación, después 3 pisos y después 2 pisos. Esto va a dar una imagen de una ilusión óptica, ¿ya? De altura. Eh, bueno, eh, y lo propuse. Resulta que la gente que estaba a cargo del consorcio les gustó la idea, pero se lo expliqué mostrándole, mira, edificios de apartamentos que habían edificios de apartamentos de Santiago, estaba lleno de unos edificios que eran horizontales, así, unas franjas horizontales blancas, pero con balcones delante, con unos balcones que tenían una jardinera delante. Entonces, al comienzo estaban tapados con unas cosas de madera, con una cuestión de madera. Pero, pero con el tiempo la vegetación iba creciendo y sacaba las cosas de madera y se convertía como en un sándwich de lechuga, ¿me entiendes? Una Sí, franja horizontal de verde. Entonces, mostré eso como para sustentar mi posición. Mira, lo que pasa es que sí, claro. hay una comprobación práctica en todo el cuento. Bueno, algo me creyeron, sí, pero me dijeron, mira, pero el dueño del consorcio en esa época era un banco norteamericano, el Bank Trust, y vamos a Nueva York a mostrárselo al directorio, porque si no, bueno, y fuimos. Y, y ahí fíjate que les gustó, le gustó el asunto, lo encontraron innovativo, eh, y no sé, que hace distinto, que no iba a pasar de moda, porque la vegetación nunca pasa de moda, po, Exacto, no es como exacto. la arquitectura. Entonces,
digo que bueno, oye, de ese momento me apoyaron, la gente del consorcio me apoyaba hasta hoy día. Todavía no estoy haciendo cosas con consorcio yo, ¿ah? Le hago cosas. Ahora le vamos a hacer un café. Un Buenísimo. café, bueno, pero es una cosa que estoy ahora. Buenos Pues, clientes. no, salvaje. No, y también le dieron, y lo cuidan bien las plantas, está bien el edificio. Y mira, uno de los elogios más grandes que recibió en mi vida fue de una niña que era arquitecta, fíjate, y que vivía al frente del consorcio. Y que me, me escribió una carta diciendo que eh, uno de sus gustos más grandes que tenía en su vida era levantarse en las mañanas y ver cómo iba cambiando el consorcio, pasaba del otoño al invierno, al verano, después de la primavera, no sé, este cambio de estaciones y cómo Exacto. está, que había florecido, sobre todo cuando había florecido, eso es lo que le gustaba a ella. Por otro lado, y aquí voy a faltar absolutamente a la modestia, o sea, voy a ser, no sé, perdona que falte a la modestia, pero fue clasificado, hay un organismo internacional que clasifica los edificios en altura, que se llama el CTBUH, el Center for Tall Buildings and Urban Studies, and Urban, no sé cuánto. Bueno, pero es de la Universidad de Chicago y de una universidad en Japón, la Tonji University. Bueno, y, y estos son como los que clasifican los edificios por altura, que este tiene tantos metros, el otro no, este clasifica, este no, etc. Bueno, y clasificaron el edificio consorcio cuando hicieron un libro sobre edificios con vegetación, con fachada verde, y pusieron el consorcio primero en el mundo. Entonces, perdona que lo diga, No, está bien. pero, pero, pero es verdad, pues, Y está además, escrito, está el libro. claro. Entonces, bueno, Y además, en el momento que se hizo, era muy pionero. O sea, en sí, bueno, 1990. bueno, pues fue el primero en todas partes. Por eso que al comienzo lo del consorcio dudaban, porque me decían, pero ¿a dónde Claro, puedes mostrarme tú un exacto. edificio que sea así? No puedo mostrar, pues decía yo, le Mm. puedo mostrar mi casa si quieren, pero más que eso no, no puedo mostrar en realidad. Pero bueno, resultó bien en realidad, gracias a Dios. Pero la gente, hay que reconocerle a la gente del consorcio la preocupación, ¿no? Ya porque Es clave la no hay, mantención. no solamente eso, sino que no hay buena arquitectura sin un buen cliente, no existe esa cuestión. Entonces, que te acepten las cosas primero y que te apoyen es fundamental. Y después que lo cuiden. Entonces, Recién les doy comentaste, la gracia. comentabas que una niña, que la arquitecta fue como uno de los mayores elogios porque ella vivía al frente y ella como que ver el cambio de las estaciones reflejado en el consorcio como que Mm, le hacía como muy bien. Y yo creo que eso habla mucho también de que muchas veces uno va en piloto automático y la vegetación nos habla de las estaciones. Las claro, estaciones, cómo van claro, cambiando y eso claro. hace muchas veces uno tomar más conciencia y no ir casi del punto A al B sin tomar, no Mm. sé, una pausa y mirar. Qué buen punto el que dices Mm. tú, sí, pues tienes razón. Y yo fíjate que para manejar mi señora confía mucho en de mi, de mi, de mi manejo, porque soy muy distraído yo. Mm. Yo siempre voy mirando el entorno, ¿me entiendes tú? Entonces, un poco me fijo La calle. no es bueno eso, pero bueno. Y lo otro interesante del consorcio que es curvo, no es recto. ¿Por Sí, qué, por qué una generar un cosa, proyecto curvo? mira, porque si bien estaba el bosque aquí comenzaba el bosque norte, justo en el punto donde comienza el bosque norte del sur. El bosque norte tiene puede ser oficina, el bosque sur puede ser habitación nomás. Bueno, pero las calles importantes eran, por un lado estaba Providencia,
estaba Providencia o la Nueva Providencia, no sé. Bueno, pero por otro lado estaba el bosque, pero habían dos calles chicas, pero la calle importante realmente era era, ¿cómo se llama? Toalaba con el Canal San Carlos y la calle que pasa por, una calle chica que pasa por el lado de Toalaba. Bueno, entonces, si tú tomabas ese eje, que era el eje importante realmente, ¿ah? Y el eje de, ¿cómo se llama? Del bosque, eh, era cuestión de un, ¿me entiendes? Porque tú tienes un eje así, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si tú lo redondeas y eso te da la forma de bote del edificio. Y por eso es curvo. Entonces, lo que sí dijimos fue, eh, tiene que curvarse un poco también hacia Providencia, porque ahí llega mucha gente por el metro, ¿te fijas tú? Entonces, tiene que también tener pero no termina en punta. Mientras que el otro lado no tiene lado sur, digamos, no tiene lado sin sol, porque el lado sur es una punta, es una punta, pero aguda, una punta como esta, más aguda que eso todavía. Claro. Con el paso del tiempo, el mismo edificio se transformó en el logo de la compañía, es muy Mm. reconocido. ¿Qué crees tú fue clave para que un edificio se transforme en el icono de una compañía? Como pasar como esa barrera de transformar como la identidad de la Mira, empresa. yo creo, pero ahí ya te lo puedo asegurar, que es porque a ellos les gusta el edificio. Les gusta el edificio. Entonces, además el edificio era bastante como conocido. Por ejemplo, tú andabas en taxi y decía, el edificio de la planta. ¿Qué sé yo? ¿Me entiendes? Y era como, por eso- creo que por eso, pues, no sé, la verdad que no sé. No, yo no tuve ninguna decisión. No, claro. Y después de ese proyecto, tuviste otra experiencia en Concepción que también era del consorcio. Mm. ¿Cómo fue ese proyecto versus el que está acá en Santiago? Frustrante. ¿Qué cosas pasaron? Mira, eh, no, es que lo que yo propuse fue lo siguiente, fue hacer un edificio, había una iglesia al frente. Entonces, lo primero era, y la iglesia estaba cercada en toda la manzana, estaba cercada alrededor de la vereda, digamos, cercano a la vereda, y por una reja de fierro. eh, por seguridad sería, no sé, pero entonces, yo propuse, ¿por qué no hacemos una plaza que una los dos, que una el edificio que voy a hacer con la iglesia? Eso fue lo primero. Después propuse una fachada vegetal para el lado poniente, ¿no? Eh, que suponía que iba a funcionar bien, porque había funcionado bien en Santiago. Claro. Pero las personas que están acá no la cuidaron. Entonces, si no van los jardineros, porque es como si tú tienes un jardín, tienes que cuidarlo. Entonces, si tú tienes el parque, o sea, el Cerro Santa Lucía, tenés que cuidar el Cerro Santa Lucía. De repente tenés que regarlo, de repente hay que podar, después hay que echarle abono. Hay que hacer cosas que son, bueno, pero no lo hicieron. Entonces, esta cuestión, no sé cómo estará ahora, ¿eh? Porque yo, yo fui para allá y fíjate que le habían dado un premio al edificio como el mejor edificio del año en Concepción, pero igual no, no sé, no lo trataron con cariño. Claro. Entonces, eso es lo que yo le agradezco a la gente de Santiago, que lo trataron con cariño, pues. Hasta el Entonces, día de hoy se mantiene muy bien. sí, 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 tienen un equipo especializado en preocuparse de cómo están los abonos, cómo está la vegetación, cómo está el... Sí. Y lo otro que te quería preguntar es respecto al tema del proceso del diseño, que para ti, ¿qué tan importante es el dibujo y la maqueta? Que muchas veces eso se deja de lado hoy en día. Buen punto. Mira, yo todos los proyectos los comienzo o dibujando
haciendo croquis rápido. A mí no me interesa básicamente cuando comienzo, que se vean bonitos los dibujos. ¿Eh? No me interesa, son sucios, apurados, qué sé yo. Eh, o dibujando o haciendo maquetas. Yo he comenzado, por ejemplo, ahora, tiempo atrás hice un rascacielos ecológico, pero rascacielos. Un poco más alto que el de Pullman, para que fuera, pero poquito, para que fuera más alto. Pero bueno, pero que es verde, que es verde. Pero fíjate que mirando la fecha, que era, lo hice el año 2024, pero yo, siendo estudiante de arquitectura en la Católica, en el último año, el año 64, hice un proyecto en altura, también, era como de 60 pisos, que también era una doble espiral, entonces que formaba como unos huecos entre medio, ¿me entiendes? Y la- una espiral así, la otra en el otro sentido, ¿me entiendes tú? Y al medio iban quedando como huecos. Y estos huecos eran verdes y eran plazas y ya tenían agua, y tenían fuentes, y los puentes los cruzaban, que se era entretenido. Y los departamentos eran como casa, porque tenían árboles, tenían flores, eh, eh, y por casualidad es exactamente 60 años después, fíjate. Absolutamente casualidad, no hay nada pensado, no hay nada, no. A mí la mayoría de las cosas se me han dado por casualidad, fíjate. Como que uno tiene que ser coherente con, como que, con su historia, seguir las cosas que uno lo han llenado y Claro, las esa, cosas que le gustan. claro. Pero uno actúa muy emotivamente Mm. con las cosas, sobre todo en arquitectura, oye, bueno, en arquitectura, en arte, etcétera. eh, la emoción importa mucho, mucho. Las sensaciones importan mucho. Mira, eh, hay una cosa que es una palabra que inventó un amigo mío muy inteligente, arquitecto, se llama Cristian Fernández Cox, se llamaba porque murió. Eh, pero Cristian le puso bienestancia, que no es, bienestancia significa como varias cosas al mismo tiempo, pero eso de llegar a una parte y decir qué bien me siento, qué cómodo estoy, qué agradable estoy, ¿me entiendes? Es la esencia de la arquitectura, la esencia porque la arquitectura son dos cosas, ¿no es cierto? Son la forma y los espacios, pero donde tú vives son los espacios, la forma te puede llamar la atención con la vista, qué sé yo, ¿me entiendes? Pero realmente la esencia de la arquitectura es espacial, ¿ah? Entonces, mm, Buen punto, muy bueno. mm, Otra cosa que se me viene a la mente con esta conversación es el tema de llevar la vegetación a altura. Muchas veces como que hay un cierto prejuicio que no, la vegetación tiene que ir a nivel de piso, claro. Y ponerla pero en la vertical. claro, claro. Pero tú sabes que en el consorcio, ponte tú, ahora le hicimos, reemplacé yo, porque el agua, como te decía, es muy fregada. El consorcio tenía delante un espejo de agua, con un chorro de agua, estaba bien. Y dos placitas para entrar, porque tenía dos entradas. Bueno, tiene dos entradas. Pero, mira, el agua siempre se filtró, se filtraban los estacionamientos que estaban abajo, entonces, alegaban. Bueno, y el presidente del consorcio en ese momento, que era Marco Vigi, me acuerdo que me llamó y me dijo, mira Enrique, fíjate que, mira, el consorcio al comienzo era dueño nada más que de los tres primeros pisos nomás. Después aumentó a un cuarto. Pero hoy día casi todo el edificio. Entonces, eh, él estaba en el tercer piso, que es donde estaba la presidencia. Mira la vista que tengo yo para abajo. Y era una cuestión de que estaban todas estas materiales plásticos, estas telas aislantes, ¿me entiendes tú?
para la parte con agua, para la fuente con agua, para el espejo de agua y la fuente, digamos. Pero lo que quedaba era eso, porque el agua no estaba. Porque, entonces veía, oye, todo el mundo alaba el edificio por lo verde, que yo no veo verde, no veo nada. y veo Le esta tocaba cuestión, esa parte. y veo esta cuestión tan re fea, pues, ¿ya? Entonces, cambiémoslo por vegetación, le dije. Fíjate que lo hicimos, ¿eh? Y le pusimos vegetación ahora, delante, por la calle, a nivel suelo. Y el punto está en que hoy día el edificio tiene más metros cuadrados, eso te podría decir las cifras, son 3.000 y tanto, más metros cuadrados, o sea, de verde que la superficie del terreno, que la superficie original del terreno, o sea, de todo el terreno que tenía, con las casas que había, que se sacándole las casas, todo, dejando nada más que la superficie, el verde, hay más verde que antes. Entonces, yo creo que eso es un muerto aporte a la ciudad, pues, Totalmente. ¿no es cierto? Sería una buena medida que todos pudieran implementar ese porcentaje en área verde, de alguna manera. Ah, sería bueno, sí. Cambiaría mucho la ciudad. Cambiaría la ciudad. Mira el Cerro Santa Lucía, no era nada. Cerro Santa Lucía no era nada. Entonces, mi cuña Maquena, bueno, que le tengo gran admiración, yo. Oye, en 4 años, oye, bueno, hizo unas construcciones que eran eclécticas, así, no eran demasiado destacadas, pero lo plantó, hizo senderos, qué sé yo. Y tú lo miras, es un jardín de la ciudad. Pero si lo miras pelado, antes era un peñón nomás, que defensivo, sí, que usaban desde los araucanos, lo usaban. Bueno, pero hoy día es la vegetación. Para ti, por ejemplo, los proyectos, buscar belleza es importante y la vegetación es bella por sí misma. Cuando se dicen los proyectos tienen que ser muchas veces bellos, o es un resultado, o una búsqueda. Bueno, hay una conjunción de las dos cosas. La arquitectura tiene que sustentarse sola, porque en invierno yo lo que trato es que sean plantas que sean de hoja caduca, ¿me entiendes? Cosa que tú veas las estaciones. No que se mantengan Claro, verdes así en claro. invierno. No, en invierno se les cae la hoja y entra el sol cuando tú necesitas el sol, ¿me entiendes tú? Y es muy bienvenido el sol, digamos. Y respecto al momento que hicieron ese proyecto emblemático en 1990, tenía mucha innovación. Hoy en día, ¿cómo ves tú la innovación? ¿Es algo necesario? ¿El arquitecto tiene que innovar? ¿O muchas veces eso está Mm. eh, Claro, como muy sobre... yo te decía que mira, yo creo que ha cambiado el espíritu de la época. El Zeitgeist, el famoso Zeitgeist, el espíritu de la época, ha cambiado. En el sentido de que antes el Zeitgeist era todo lo industrial, entonces, pero mira, estaban las, ¿cómo te podría decir? Los ejemplos a la vista. Acuérdate, Le Corbusier miraba los que él llamaba los paquebotes, los transatlánticos, Sí. ¿ah? Los paquebotes, los aviones, esto, y aparece en sus libros, hace una arquitectura, aparece todo eso, ¿entiendes? Con fotos y qué sé yo. Bueno, entonces la imaginería visual estaba dada, en cierta medida, estaba dada por esta cuestión, y la llevaron a un extremo hasta hace muy poco. El Centro Pompidou, ponte tú, que era puro tecnología la que tú veías, ¿me entiendes tú? Yo no estoy hablando en contra, está bien el Centro Pompidou, la plaza, tiene una plaza que es estupenda, una escalera. Bueno, pero es un elogio a la tecnología, ¿me entiendes tú? Bueno, hoy día yo creo que ha cambiado la cosa. Hoy día es la inteligencia artificial o el
o internet, o no sé cómo llamarle, pero esta cosa artificial y el medio ambiente. Bueno, el medio ambiente, yo más o menos cacho como hay que tratarlo, o sea, que hay que incorporarlo, la ciudad hay que verdearla, hay que ruralizar las ciudades, en vez de urbanizar el campo, hay que ruralizar las ciudades, ¿me entiendes? Tú ponerle árboles a las calles, qué sé yo, etcétera. Pero junto con eso no tenemos en el otro lado, en la parte tecnológica, es inasible, porque resulta que ¿cuál es la imagen cuál es la imagen del Internet, o la imagen de la inteligencia artificial? ¿Cuál es la imagen física, te digo yo? No existe. Aún ¿cómo lo copiáis tú? ¿Cómo sacáis ideas de ahí? No, pues sí, es una cuestión virtual, todo es virtual. Entonces, no hay de dónde sacarlo. Entonces, bueno, ahí hay un arquitecto que yo creo que ha sido notable en ocupar tecnología digital eh, y construir con tecnología digital y adaptarse fue Gehry. Yo creo que Gehry pasó por varias etapas, claro, pero en su última etapa, eh, estas formas que parecen tan como estrambóticas a veces al comienzo, ¿no es cierto? Eh, Son unas formas muy fluidas, muy como, son espacios como fluidos, ¿ah? Entonces, y siempre usa dos capas también, ¿ah? Porque tú, hace poco estuve ¿tú conoces el edificio de Louis Vuitton hecho No, por Jenny? no. O sea, conozco el proyecto, pero no he Ah, ido. ya. Sí, No, no te hablo en ese sentido, porque claro, tiene esta capa de vidrio adelante de hecho sí. hasta el edificio. Entonces, las circulaciones están en el hueco entre las dos. Eso es todo. Oye, y el edificio, si tú lo miráis, le sacáis la parte de, de cristal. Oye, y es muy sencillo. He hecho hasta le dice a su ayudante mira, ármate el programa con. Entonces son piezas de tanto por tanto, el museo tanto por tanto, qué sé yo, entonces tal de altura, qué sé yo, y, y le entregan. Bueno, y él empezó a trabajar con sus telas o con no sé, con otros materiales, ¿me entiendes tú? Que- Y crea unos espacios que son notables, ¿ya? Notables. Yo creo que ese es un camino. Tienen que van a aparecer otros caminos, ¿me entiendes tú? Pero bueno, el tipo a- que más admiro yo en términos de, de- de imaginación para adaptarse a la época digital. Lo que le falta es la cuestión ecológica, más bien. Mm. Esa parte le- esa parte le falta un poco. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar a Yeri? Pues, pero sí. Y el mejor arquitecto, el último gran arquitecto de la era industrial, ¿sabes cuál es para mí? ¿Quién? Sisa, Álvaro Sisa. El, el- ¿Por el- qué bueno, para ti es el más grande? ¿ah? ¿Por qué el más grande de la era industrial? No, de la era. No, porque, bueno, él trabaja básicamente Sisa trabaja básicamente con, con espacios que son notables y es de un refinamiento exquisito. Además responde muy bien al lugar donde están, ¿no? ¿Ya? Todo su edificio. Pero es todavía con la tradición moderna. Entonces, la tradición moderna yo creo que terminó con Sisa. Sisa es como el gran exponente. Eh, te puedo nombrar tú los conoces de sobra, todos los anteriores, pero terminó con Sisa. Y de la nueva, Yeri. Esos son
Por lo tanto, tengo gran admiración por los dos. Estamos llegando casi al final del episodio y yo creo que mucha gente ha conocido tu historia, tu trayectoria, tus proyectos, arquitectos que están saliendo de la universidad, que se están formando, diseñadores también. ¿Qué consejo le darías tú o qué cosa te ha servido a ti en tu carrera profesional para seguir viviendo la arquitectura como un hobby, disfrutándola, pero haciendo las cosas con mucho oficio? No sé si le podrías dar un consejo o una reflexión tuya. No, fíjate que yo soy incapaz de dar un consejo. Apenas me doy consejo a mí. Apenas soy capaz de darme consejo a mí mismo. No me gusta, no me gustaría dar consejos, fíjate, Que cada que uno... cada uno busque su camino, Eso. que busque su Mm. camino. Y que si no le gusta si le gusta la carrera para ganar plata, no sirve para nada la arquitectura, porque la arquitectura es así, pues, ¿eh? Tú lo has visto estos últimos Sí. años, pésimo, pues, ¿eh? Entonces, es muy difícil ganarse la vida con la arquitectura. Entonces, si no ama la arquitectura y no quiere la arquitectura, que no estudie arquitectura. Entonces, si no tiene, que estudie carreras que le van a servir para mantener a su familia y tener una vida más o menos confortable. Bueno, pero Cada uno hace su camino. cada uno hace su camino, si Mm. no me veo dando consejos yo, no sé. Y respecto hoy en día al contexto de Chile, ¿qué problemas crees tú que se debería poner mucho hincapié? Como tanto en los arquitectos como en los no arquitectos. O sea, un problema de Mm. país que deberíamos enfocarnos en mejorar. Mira, el problema que yo he hecho proyectos de eso, pero no creo que, bueno, es el problema de la vivienda social, ¿no? ¿Ya? Problema de la vivienda social, que es tratado como un problema cuantitativo, ¿no? Pero no cualitativo, Claro. no de calidad de vida, ¿no? Y hay cosas que son fundamentales, todo el mundo las sabe, que esas viviendas crecen, se deforman después, qué sé yo. Pero yo creo que ese es un campo, pero es que en ninguna parte del mundo le han dado solución. O sea, es súper complicado, porque es un problema más bien social, es un problema social. Y después vas a ser arquitectónico, ¿me entiendes tú? Pero primero, si la persona no tiene cómo vivir o cómo alimentarse, pues, claro que tengo un techo es importante, pero no sé, ahí habría que, no sé, es un campo que estamos en deuda, los arquitectos en todas partes, ¿eh? Y Buen punto, En sí, Chile claro. también, sí, Sí, hay un déficit de vivienda casi hasta de 1 millón. Entre 600.000 claro, y 1 millón son las claro, cifras. claro, Es claro. harto. No, es harto. La cantidad de gente que Sí, claro. involucra, niños que viven pésimo, que entonces... Queda una última pregunta del podcast que mm, siempre se la hago a los invitados. mm. Comenzaste con un fuerte vínculo con la naturaleza en el campo de tu papá, después en el campo de lo contador, la primera generación. Ese fue algo que te marcó todo tu proceso. Comenzaste eso llevarlo a cabo en ejercicio de tu profesión. Has realizado proyectos emblemáticos como el proyecto del consorcio, la obra del consorcio. Si pudieras viajar al pasado y encontrarte con ese Enrique que le gustaba mucho la naturaleza y recorría el campo con su hermano a caballo, con todo lo que has vivido, ¿qué cosa le dirías? A Enrique Joven. Sí, sí. Ah, qué buena pregunta, pero no lo había pensado. Esto sí que no lo había pensado yo. Mm. Sí, es que a mí, una cuestión personal, no me gusta dar consejos, ¿eh? No me gusta dar consejos. Sí, sí. No, sí, sí. Porque cada ser es un ser individual y maravilloso en muchos sentidos. Y,
y cómo trata su vida, que es corta. Uno no se da cuenta cuando es joven de lo corta que es, ¿eh? Lo pasa, a ti te va a pasar. Que de un día para otro te encontrás que eres viejo. y en vez de ser papá, que es difícil ser papá, eres abuelo. Claro. Entonces, pero es muy rápido. Es muy rápido. Muchas gracias, Enrique, por haber venido a esta conversación. Fue un honor haberte tenido acá. Fue una conversación muy enriquecedora. Estoy seguro que lo va a hacer para mucha gente más y que se venga un tremendo término de año. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias por la conversación y además por tus preguntas que eran difíciles. Oye. Me hicieron pensar cosas que no había pensado. Claro, claro. Súper, gracias. Si te gustó esta conversación, te invito a darle like, compartirla y suscribirte al canal. Con un gesto tan simple como ese, ayudas a que Mente Creativa siga creciendo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.